En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra, si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros, y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Estas palabras del Señor recogidas por San Marcos creo que se han interpretado muchas veces mal. Es decir, se han interpretado como diciendo: ojo, que aunque hagas algo que nadie se entere, más pronto o más tarde se enterará todo el mundo. Hoy en día con las filtraciones y los espionajes y el Wikileaks y el Wikileaks y todas esas cosas. Pero yo creo que, al menos en este texto, no era ese el objetivo. Era, por el contrario, decir: también de lo bueno se enterará todo el mundo. Es decir, también de esas cosas buenas que tú estás haciendo, que nadie lo sabe, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero al final Dios se encargará de que todas esas cosas buenas salgan a la luz para servir de ejemplo. Y ahí es donde entra el tema de la luz. ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús insiste tanto en esto? Y no es solamente San Juan el que va a hablar de ello, que para San Juan el tema de la luz y la oscuridad era muy importante. En este caso es San Marcos. ¿Por qué es tan importante el tema de la luz? Creo que quien mejor lo puede saber es un ciego. Es decir, una persona privada de la vista es la que valora más el sentido de la vista. ¿Cuántos golpes se pegas por no saber cuál es el camino? ¿Y cuántos caminos equivocados puede seguir? Y por lo tanto, ¿qué daño puede hacerse y qué daño puede hacer? Vivimos en una época en la cual tener conciencia es una desgracia. Y el modelo y el prototipo es el hombre, no digo inmoral, sino el hombre amoral, el hombre que no tiene conciencia, el hombre al cual nada le remuerde, el hombre que considera que todo lo hace bien. Esta nuestra época es una época de oscuridad deliberada, de enaltecimiento de la oscuridad, de una conciencia que mejor que no exista, y si existe, pues que sea muy dócil, que no incomode, que no moleste, que te diga amén a todo. Aquí vivimos en esta situación porque aquí se ha olvidado la existencia de algo que es fundamental, y ese algo se llama la realidad. La realidad existe, es decir, tú puedes decir y creértelo, no solamente decirlo, sino además creértelo tú, que comer lo que te apetezca cuando te apetezca no tiene ninguna importancia. Pero tu estómago, tus riñones, tu hígado van a decir: oye, estás pasando el nivel de azúcar, tienes demasiada grasa, hay demasiado alcohol. Es decir, la realidad se va a imponer. Por lo tanto, tener conciencia, saber qué es bueno y qué es malo, es lo mejor que te puede pasar. No es la peor desgracia que te puede ocurrir, es lo mejor que te puede pasar. Creo que esto es lo fundamental. Y esto es lo que dice el Señor. Por eso, una vez más, hay que hacer caso a Jesucristo, que está por encima de cualquier otra voz de líderes políticos o de quien sea. Tener conciencia es un don de Dios. Tener luz es un don de Dios. Si enseñar a una persona a leer es hacerle un favor. Si enseñar a una persona a escribir es hacerle un favor. Enseñar a una persona a distinguir el bien del mal, aunque luego no siempre haga el bien, pero enseñarle a distinguir el bien del mal es hacerle un favor. Y dice Jesús además, y termina diciendo: la medida que uséis la usarán con vosotros. Es decir, si tú te has empeñado en oscurecer la realidad, entonces también a ti te tocará eso. Es decir, alguno que ha oscurecido su realidad te hará a ti víctima de su oscurecimiento. Todos los que dicen que la conciencia tiene que estar cómodamente drogada para que no moleste, por desgracia, terminarán por padecer las consecuencias de eso. Son palabras de Jesús. La medida que uses la usarán contigo y con creces. Que Dios nos ayude a no engañarnos y a no engañar. De pie, por favor.